una Imelda, bienvenida, pues ya estamos listos para esta clase que sigue. Si me dan un segundo voy a prender una luz que tengo aquí. Ups. Ahí está. Ok. ¿Dentro? Ya, Okay. ya estamos transmitiendo también por Livestream, así que tenemos ya también la posibilidad, ¿no?, de poder estar conectados. Pues un saludo a todos ustedes, todos los que ya están conectados, los que ya llegaron a tiempo, ¿verdad? Y estamos arrancando con esta parte de nuestro módulo, ¿verdad?, de enseñanza, y seguimos, todavía estamos en el primer capítulo del Ministerio de Sanidad y Milagros, y estamos viendo el ministerio de Jesús. Entonces, nos damos cuenta cómo el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue un ministerio poderoso, un ministerio donde el cielo se manifiesta a la tierra de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y todo depende, ¿verdad?, de la vida de Jesús sujeta, ¿verdad?, al Padre, y viviendo bajo la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vida de obediencia a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y una vida guardada completamente en santidad, ¿verdad? Caminando en esta tierra, ¿verdad? Siendo Jesús un modelo para nosotros de cómo, siendo hombre, ¿verdad?, se puede vivir bajo la dirección del Espíritu Santo en la tierra. Así que vemos cómo, ¿verdad?, Jesucristo vino, ¿verdad?, a restaurar la capacidad del hombre, ¿verdad?, que había caído por causa del pecado desde la primer pareja, ¿verdad? Y todo fue afectado por causa del pecado, pero Jesucristo, el segundo Adán, viene a restaurar, ¿verdad?, al hombre a su diseño original. Dios quiere que nosotros como iglesia, ¿verdad?, en Cristo Jesús podamos caminar así como caminó Jesús, ¿verdad? Jesús lo vemos moviéndose con toda libertad en ese ministerio de sanidad y milagros, ¿verdad? Manifestándose la salvación de Dios, manifestándose la liberación, ¿verdad?, en lo que Él hacía. Entonces Jesucristo guardó siempre su vida, ¿verdad?, en esa comunión perfecta con el Padre, ¿verdad?, conectado con el corazón del Padre, y Jesucristo pudo caminar bajo cielos abiertos. Y esto es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Si nosotros queremos caminar como Jesús caminó en la tierra, necesitamos tener cielos abiertos sobre nuestras vidas. Así que necesitamos aprender de Jesucristo, ¿verdad? Y necesitamos entender cómo la palabra de Dios nos ayuda, ¿verdad?, a enfilar nuestras vidas, ¿sí? Y que nosotros podamos llevar a cabo la obra que Jesucristo llevó a cabo aquí en la tierra, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, ¿verdad? Él nos protege, Él nos provee, Él es nuestra paz, Él es el príncipe de paz. Entonces nos damos cuenta que la sanidad tiene que ver, ¿verdad?, con la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, estar bien conectados con el caminar de Jesús en la tierra, ¿verdad?, dependiendo del Espíritu Santo, pero necesitamos estar injertados, ¿verdad?, en la vid verdadera. Tú y yo necesitamos ser parte de la iglesia, ¿verdad?, que Jesucristo está estableciendo en estos tiempos, ¿sí? Y como parte de la iglesia necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu, de sabiduría y revelación, ¿verdad?, que es lo que va a abrir nuestros ojos, ¿verdad?, del entendimiento. Tu entendimiento va a ser abierto, ¿verdad?, por causa del Espíritu de sabiduría y revelación, para que tú y yo, ¿verdad?, podamos ver las cosas, ¿verdad?, que en la palabra de Dios están como provisión para nuestra vida, ¿verdad?, para caminar en el ministerio que Jesucristo caminó, ¿verdad?, y que no ignoremos todo lo que Jesucristo vino a hacer a la tierra. Así que conozcamos la obra completa de Jesús en esta tierra. Entonces, Rosalba, ¿me ayudas?
Es que se Oh, se fue. se fue. Bueno, ahí Ya está. se fue. Sí, nada más sobre la hoja. Ahí. Sí. Entonces, se me fue la señal en esta computadora, ¿no? Pero ya estamos conectados, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, ¿verdad? Allá en Efesios 1, capítulo 1, y versículos del 15 al 23, nos habla de la oración apostólica, ¿verdad? Nos habla de Pablo teniendo un discernimiento de lo que la iglesia necesita, ¿verdad? Y básicamente él ora que el Padre, ¿verdad?, envíe el espíritu de sabiduría y revelación, ¿verdad?, para que la iglesia pueda conocer, ¿verdad?, todo lo que el cielo tiene diseñado para nosotros. Entonces sabemos que Jesucristo, él tenía que esperar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo viniera a su vida. Los primeros años de su vida, él lo vivió, ¿verdad?, sujeto a sus papás, ¿verdad? Y él sabía que iba a venir el tiempo cuando su ministerio iba a ser lanzado, ¿sí? Él sabía también que iba a tener poco tiempo, ¿verdad? Solamente iba a ocupar tres años y medio de su vida, ¿verdad? Dedicados, ¿verdad? A caminar manifestando el reino de los cielos, manifestando el amor del Padre, manifestando la gracia del Padre en esta tierra, ¿verdad? Y él caminando en los principios del reino de los cielos. Entonces Jesucristo necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículos 29 en adelante, dice, el siguiente día, falta la cámara, Rosalba, falta la cámara. El micrófono te está oyendo. Un minuto, ¿ves? Un minuto. Bueno, creo que yo me agarré hablando solo, ¿verdad? Porque no me había dado cuenta que se había desactivado el micrófono y se había desactivado la cámara, ¿verdad? Pues problemas técnicos de por ahí pone, ¿no? ¿Verdad? Estamos entonces viendo cómo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para nosotros en este tiempo requiere, ¿sí?, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Yo hablaba de Efesios capítulo 1 y versículos del 15 al 23, en donde vemos la oración apostólica, ¿verdad?, la oración de Pablo como apóstol. Él estaba viendo cómo la iglesia, ¿verdad?, aunque era una iglesia que se movía en los dones espirituales y se movía fuertemente en hacer la obra de Dios, pero le faltaba la revelación, le faltaba, ¿verdad?, el entendimiento de las profundidades de la obra de Cristo, ¿verdad? Y entonces Pablo ora, ¿verdad?, al Padre y le dice, Padre, entrégales, ¿verdad?, envía tu espíritu de sabiduría y revelación para que ellos, ¿verdad?, se les abran los ojos del entendimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos conocer la obra completa de Cristo. Entonces, todas las cosas se tienen que revelar a nuestras vidas. Nosotros no debemos de ser ignorantes de lo que Cristo vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Nosotros tenemos que conocer su obra de redención completa para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir, ¿verdad?, con el entendimiento de la palabra de Dios. Así que Jesucristo, ¿verdad?, Él era el Hijo de Dios, pero Él sabía que necesitaba la llenura, ¿verdad?, y el poder del Espíritu Santo para poder cumplir con la voluntad del Padre, ¿verdad? Y poder manifestar la obra completa de redención en esta tierra. Entonces Jesucristo, ¿verdad? Él tiene que esperar hasta el tiempo de Dios, hasta el tiempo donde Él es guiado, ¿verdad?, a encontrarse con Juan el Bautista, ¿verdad? Y en este encuentro, ¿verdad?, Jesús fue bautizado, ¿verdad? El cielo está confirmando, ¿verdad?, su llamado, ¿verdad?, y está él siendo reconocido. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y del versículo 29 en adelante, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Juan, ¿verdad? Estaba hablando de una manera profética, ¿verdad? Él estaba con sus discípulos y de repente él levanta sus ojos y ve venir a lo lejos, ve venir a Jesucristo, ¿verdad? Y entonces él, ¿verdad? Es tomado por el espíritu profético y el espíritu profético lo lleva a declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y está anunciando, ¿verdad? De una manera sobrenatural, ¿verdad? El llamado a la vida de Jesús, ¿verdad? Él viene como Cordero de Dios y Él viene con un propósito eterno. Él viene a remover el pecado del mundo, ¿verdad? Y el profeta Juan sigue declarando: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, dice el versículo 31, ¿verdad? Entonces Juan, ¿verdad? A pesar de que al que está viendo venir es su primo, y claro que lo conocía, ¿verdad? Lo conocía en lo natural, lo conocía en la carne, lo conocía como familiar, sabía, ¿verdad? Que había un parentesco entre ellos, ¿verdad? Pero él está declarando que hay algo en el Espíritu que él no conocía, y a Juan le tuvo que ser revelado por el Espíritu Santo que el que veía venir hacia él no era solamente su primo, sino era el Cordero de Dios, era el enviado del cielo. Y entonces Juan dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua, ¿verdad? Entonces sabemos que Juan es el que antecede, ¿verdad? Al Mesías. Juan vino con el ministerio, ¿verdad? De prepararle el camino al Señor, ¿verdad? Y el camino que está siendo preparado es a través del arrepentimiento, ¿verdad? Juan vino bautizando en agua, ¿verdad? Para arrepentimiento, ¿sí? De los pecados. Y Juan sabe que Jesús va a ser manifestado, ¿verdad? A través del ministerio de Juan. Entonces Juan, ¿verdad? Está dando a conocer, ¿verdad? El ministerio de Jesucristo. Sigo avanzando. Dice: mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, vuelve a declarar Juan. Entonces Juan, fíjate, había una multitud ahí a la orilla del Jordán, muchos estaban viniendo a ser bautizados, muchos estaban descendiendo a las aguas, ¿verdad? Para ser bautizados por Juan, y Juan, ¿verdad? Estuvo bautizando a muchos, pero cuando viene Jesús, algo sobrenatural sucede. ¿Por qué? Porque a Juan se le abren los ojos del Espíritu, ¿verdad? Juan puede conocer por el Espíritu Santo que el que venía era el Cordero de Dios, y cuando Jesús es bautizado y sale de las aguas, Juan declara: vi al Espíritu que descendía del cielo. Entonces, todos los que estaban ahí, mi amado, ninguno de ellos pudo ver el cielo abrirse, ninguno de ellos pudo ver descender al Espíritu Santo, pero Juan sí lo pudo ver porque él venía a dar testimonio de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Juan era el testigo que anunciaba al Mesías, ¿verdad? Y anunciaba el inicio de su caminar en esta tierra. Entonces, Juan, ¿verdad? Fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, dice, ¿verdad? Y permaneció sobre Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo reposó en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Pero Juan dice: y yo no le conocía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Después de que él declara que es el Cordero de Dios, dice: yo no le conocía. Y luego ve descender al Espíritu Santo y dice: y yo no le conocía, ¿verdad? O sea, se está abriendo el mundo sobrenatural, ¿verdad? Delante de Juan de una manera asombrosa. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Cuando el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende, y vemos, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo permanece en Jesús. Y Juan añade: pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sí? Entonces Juan, ¿verdad?, recibió un mandato del cielo. Juan recibió un mandato de parte de Dios, ¿verdad?, para bautizar con agua. A Juan, ¿verdad?, no se le hubiera ocurrido ser una voz que clama en el desierto, ¿verdad? Arrepiéntanse, ¿verdad? Y empezar a bautizar, ¿verdad? A las orillas del Jordán, si Dios no lo guía a llevar a cabo su trabajo. Entonces dice la Escritura que Juan fue lleno desde el vientre de su mamá. Juan fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan estaba el Espíritu Santo
desde su concepción, desde su nacimiento. Juan nació de una manera milagrosa, ¿verdad? Y su trabajo en la tierra, ¿verdad? Que consistía en precedir, ¿verdad? La venida del Señor. Juan, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, llevó a cabo el trabajo que el cielo le encomendó, ¿verdad? Y él vino a bautizar con agua, ¿verdad? Porque le fue dada la orden de parte de Dios de que lo hiciera de esta manera. Y dice la Escritura, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjate qué tremenda declaración, porque esto no lo está diciendo Juan, sino lo está diciendo el Espíritu Santo, dándole la instrucción a Juan de cómo reconocer al Mesías. Y le está diciendo, ¿verdad? No solamente vas a ver que se abre el cielo, Juan, no solamente vas a ver que desciende el Espíritu Santo de manera corporal, ¿verdad? Como una paloma, sino que cuando descienda y repose sobre la persona que tú veas, ¿verdad? Que reposa el Espíritu de Dios, ese es. Y entonces Juan, ¿verdad? No le quedó la menor duda, ¿verdad? De que sobre Jesús, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo permaneció sobre él, reposó sobre Cristo, ¿verdad? Y entonces Juan supo, ¿verdad? Y declara, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Juan, ¿verdad? Está siendo instruido también por el Espíritu Santo para poder reconocer la obra del cielo en la tierra, ¿verdad? Y Juan poder ser, ¿verdad? Un instrumento del cielo en la tierra para lanzar el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo que le estaba estableciendo el cielo en la tierra, ¿verdad? Porque Jesucristo iba a partir en pocos años más. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, ¿verdad? Después de ver todas estas señales espirituales, ¿verdad? Juan quedó convencido en su corazón de que Jesús, ¿verdad? Era el Cordero de Dios, era el que hizo que los cielos se abrieran, era el que causó que el Espíritu Santo descendiera como paloma, ¿verdad? Y se manifestó el Espíritu Santo quedando, permaneciendo, ¿verdad? Reposando sobre la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y además declara, Él, sobre el que esté el Espíritu Santo y que permanezca sobre Él, dice, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo los estoy bautizando con agua, pero el que viene tras de mí, ¿verdad? Que no soy digno de desatar las correas de su calzado, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, el que bautiza en la tierra, el que provee, ¿verdad? El Espíritu Santo en la tierra es Jesucristo. Él es, dice, el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, es el que llevó a cabo la obra completa en la tierra, ¿verdad?, para poder ascender a los cielos, y que el Espíritu Santo fuera derramado de los cielos, ¿verdad?, para que viniera sobre toda carne. Y dice Juan, y yo le vi, ¿sí? Juan fue testigo ocular. Él oyó y vio todo lo que estaba sucediendo. Así que todos los milagros y sanidades que Jesús realizó, los hizo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba llenando la vida de Jesús, le estaba llenando de poder, ¿sí? Y entonces esta misma operación espiritual la iglesia la necesita recibir. Me llama la atención de Juan que cuando todavía está en el vientre, ¿se acuerdan cuando María va a visitar a su pariente Elizabeth, que es la mamá? Dice que el niño saltó dentro del vientre. Entonces, desde Juan fue lleno del Espíritu desde que estaba en el vientre. Nació también del Espíritu Santo porque la mamá era estéril. Entonces, qué tremendo es que al pasar el tiempo, ¿no? Él necesitaba, se corta mucho. Dice, pastor, quizás reinicie su sesión, se pudiera resolver. Se está cortando, no se escucha. Ok, déjame ver. Se está cortando mucho la sesión, a menos que la mandamos por acá, por la tuya. Es que no están escuchando. No, porque esta ya vi que no, porque se queda grabada. Ya vi que, o sea, no se graban pedacitos nada más. ¿Cuál? O sea, en la de ella. Entonces, y también se corta. Sí.
Sí, ahorita está Aquí nos están, encendido. nos están avisando que se está cortando mucho. Sí, Daniel se está yendo la señal. Y entonces que cortar la otra y tratar de ver a ver si te entra por el... Un momentito, estamos viendo que se decide. Ahorita, ¿cómo están escuchando? No es que se va. Si nos ponen mensaje. Ya está. Otra vez Pues bien. Lupita escribió, se corta todavía, si es que se está yendo la señal. Voy a pararlo de acá entonces. Vamos a parar la otra máquina, que estamos por Ripstream. Sí, para ver si se nos mantiene la señal. No sé, ya. Un momentito, sí, por favor. Entra con lo dentro. Stop. Sucede. ¿Por qué? Porque a Juan se le abren los ojos del Espíritu, ¿verdad? Juan puede conocer por el Espíritu Santo que el que venía era el Cordero de Dios, y cuando Jesús es bautizado y sale de las aguas, Juan declara, vi al Espíritu que descendía del cielo. Entonces, todos los que estaban ahí, mi amado, ninguno de ellos pudo ver el cielo abrirse, ninguno de ellos pudo ver descender al Espíritu Santo, pero Juan sí lo pudo ver porque él venía a dar testimonio de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Juan era el testigo que anunciaba al Mesías, ¿verdad? Y anunciaba el inicio de su caminar en esta tierra. Entonces, Juan, ¿verdad? Fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma, dice, ¿verdad? Y permaneció sobre Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo reposó en Jesucristo, ¿verdad? Y entonces Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Pero Juan dice, y yo no le conocía, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Después de que él declara que es el Cordero de Dios, dice, yo no le conocía. Y luego ve descender al Espíritu Santo y dice, y yo no le conocía, ¿verdad? O sea, se está abriendo el mundo sobrenatural, ¿verdad? Delante de Juan de una manera asombrosa. Entonces vemos cómo, ¿verdad? Cuando el cielo se abre, el Espíritu Santo desciende y vemos, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo permanece en Jesús. Y Juan añade, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿sí? Entonces Juan, ¿verdad? Recibió un mandato del cielo. Juan recibió un mandato de parte de Dios, ¿verdad? Para bautizar con agua. A Juan, ¿verdad? No se le hubiera ocurrido, no lo guía a llevar a cabo su trabajo. Entonces dice la Escritura que Juan fue lleno desde el vientre de su mamá. Juan fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En Juan estaba el Espíritu Santo desde su concepción, desde su nacimiento. Juan nació de una manera milagrosa, ¿verdad? Y su trabajo en la tierra, ¿verdad? Que consistía en precedir, ¿verdad? La venida del Señor. Juan, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, llevó a cabo el trabajo que el cielo le encomendó, ¿verdad? Y él vino a bautizar con agua, ¿verdad? Porque le fue dada la orden de parte de Dios de que lo hiciera de esta manera. Y dice la Escritura, sobre quien veas descender el Espíritu. Fíjate qué tremenda declaración, porque esto no lo está diciendo Juan, sino lo está diciendo el Espíritu Santo, dándole la instrucción a Juan de cómo reconocer al Mesías. Y le está diciendo, ¿verdad? No solamente vas a ver que se abre el cielo, Juan, no solamente vas a ver que desciende el Espíritu Santo de manera corporal, ¿verdad? Como una paloma, sino que cuando descienda y repose sobre la persona que tú veas, ¿verdad? Que reposa el Espíritu de Dios, ese es. Y entonces Juan, ¿verdad? No le quedó la menor duda, ¿verdad? De que sobre Jesús, el Cordero de Dios, el Espíritu Santo permaneció sobre él, reposó sobre Cristo, ¿verdad? Y entonces Juan supo, ¿verdad? Y declara, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Juan, ¿verdad? Está siendo instruido también por el Espíritu Santo para poder reconocer la obra del cielo en la tierra, ¿verdad? Y Juan poder ser, ¿verdad? Un instrumento del cielo en la tierra para lanzar el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? En el tiempo que le estaba estableciendo el cielo en la tierra, ¿verdad? Porque Jesucristo iba a partir en pocos años más. Y dice Juan, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan, ¿verdad? Después de ver todas estas señales espirituales, ¿verdad? Juan quedó convencido. Era el que hizo que los cielos se abrieran, era el que
el que causó que el Espíritu Santo descendiera como paloma, ¿verdad? Y se manifestó el Espíritu Santo quedando, permaneciendo, ¿verdad? Reposando sobre la vida de Jesucristo, ¿verdad? Y además declara, Él, sobre el que esté el Espíritu Santo y que permanezca sobre Él, dice, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo los estoy bautizando con agua, pero el que viene tras de mí, ¿verdad? Que no soy santo. Entonces, mis amados, el que bautiza en la tierra, el que provee, ¿verdad? El Espíritu Santo en la tierra es Jesucristo. Él es, dice, el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, que reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, es el que llevó a cabo la obra completa en la tierra, ¿verdad?, para poder ascender, para que viniera sobre toda carne. Y dice Juan, y yo le vi, ¿sí? Juan fue testigo ocular. Él oyó y vio todo lo que estaba sucediendo. Así que todos los milagros y sanidades que Jesús realizó, los hizo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que estaba llenando la vida de Jesús, le estaba llenando de poder, ¿sí? Y entonces esta misma operación espiritual la iglesia la necesita recibir. Me llama la atención de Juan que cuando todavía está en el vientre, ¿se acuerdan cuando María va a visitar a su pariente Elizabeth, que es la mamá? Dice que el niño saltó dentro del vientre. Entonces, nació también del Espíritu Santo porque la mamá era estéril. Entonces, qué tremendo es que al pasar el tiempo, ¿no? Él necesitaba, se corta mucho. Dice, pastor, quizás reinicie su sesión, se pudiera resolver. Se está cortando, no se escucha. Ok, déjenme ver. Se está cortando mucho la sesión, a menos que la mandamos por acá, por la tuya. Es que no están escuchando. No, porque esta yo vi que no, que se queda grabada. Ya vi que no, o sea, no se graban pedacitos nada más. ¿Cuál? O sea, en la de ella. Entonces, y también se corta. Sí. Sí, ahorita está. Aquí nos están avisando que se está cortando mucho. Sí, la mía se está yendo la señal. Y entonces que cortar la otra y tratar de ver si. A ver si te entra por ahí. Un momentito, estamos viendo que se decide. Ahorita, ¿cómo están escuchando? Si nos ponen mensajes. Ya está, Lupita escribió, se corta todavía, si es que se está yendo la señal. Voy a pararlo acá entonces. Vamos a parar la otra máquina, que estamos por Restream. Sí, para ver si se nos mantiene la señal. Ya. Un momentito, sí, por favor. Entra con lo dentro. Stop. Un momentito, estamos viendo que se decide. Ahorita, ¿cómo están escuchando? Si nos ponen mensajes. Ya está, Lupita escribió, se corta todavía, si es que se está yendo la señal. Voy a pararlo acá entonces. Vamos a parar la otra máquina, que estamos por Restream. Sí, para ver si se nos mantiene la señal. Ya. Un momentito, sí, por favor. Entra con lo dentro. Stop.